Honrando a la soledad. He conocido a personas que simulan una felicidad desierta. Evitan ser partícipe de eventos sociales, religiosos y familiares, porque prefieren mantenerse fieles al rencor acumulado. No se congregan en ninguna iglesia porque aseguran que creen en Dios lo suficiente. Sin embargo, en medio de esa soledad, ni siquiera sacan el tiempo para leer la Biblia y solo buscan a Dios cuando las canas se enferman o necesitan sanar alguna necesidad financiera. La congregación que supuestamente les satisface es la diosa soledad, a quien rinden pleitesía, a pesar de que la rutina más adelante les represente una carga muy pesada, que los inciten desesperadamente a buscar culpables inocentes del fracaso de su vida. Estos ermitaños rutinarios suelen ser en ocasiones buenos administradores mercantiles. Lástima que estas habilidades no las desarrollen en otros aspectos de su vida. Construyen una bóveda de billete para gastos ajenos. Ejemplo, la universidad de los hijos, gastos básicos del hogar, pero jamás destinan un rubro para salir a divertirse, viajar, ir al cine, hacer obras de caridad o vivir experiencias diferentes, ya que lo consideran un gasto innecesario. Asumen una actitud sacrificada. Primero mi hijo, mi esposo, mi esposa, mis hermanos, mis hijos, mis amigos. Se engañan creyendo que indemnizando a los demás están logrando la plenitud. Lo que verdaderamente ignoran es que si no se satisfacen ellos mismos, nunca será suficiente el sacrificio que se haga por los demás, porque los beneficiarios siempre estarán inconformes. La diosa soledad quiere ver hundida a su víctima, de tal manera que su apariencia personal deje de ser una preocupación. Como no asisten a eventos especiales, no necesitan sentirse bello o bella, es decir, arreglarse, comprarse ropa nueva. Además, si perciben que a la reunión donde fueron invitados asistirán personajes con las cuales alguna vez tuvieron un desliz, prefieren quedarse en su casa, sin importar que su mente deambule en la incertidumbre, preguntándose continuamente qué estará sucediendo en tal evento. Ni las ansias de poder responder este interrogante los motivan a hacer presencia. En cambio, esperan ansiosamente la llegada oportuna de un chismoso que venga a contar los detalles. Si las personas fueran felices así, no se reprimirían cuando se miran al espejo y expresan con sosiego: me estoy poniendo viejo. La soledad también produce gula. El tiempo sobra para comer lo que se antoje, aunque sea perjudicial para la salud. Lo que no mata, no engorda. Estas personas jamás sacan tiempo para hacer ejercicio y comer saludable. Estar sin pareja en algunos casos no significa estar adorando a la diosa soledad. Una persona divorciada o soltera puede sentirse acompañada y gozar de los placeres de la vida sin necesidad de tener una pareja, aunque si la tuviese, habría otro motivo estimulante para disfrutar. La soledad hay que sacarla a pasear y no dejarla rezagada en el cofre del olvido. Lamentablemente, algunas personas cuando se divorcian tienden a retratar al enemigo de su frustración marital en otras personas que quizás vengan con buenas intenciones, por lo que prefieren no volver a intentarlo, debido a que temen un nuevo fracaso. Aquellas personas que jamás formaron un hogar consideran que vestir santos es lo único que les compete a su edad, sobre todo cuando vivencian de cerca el fracaso matrimonial de personas allegadas. Se hacen los ciegos ante las posibilidades de lograr lo que siempre han anhelado, una compañía, y fácilmente se adhieren al mundo de los divorciados, resignándose a cambiar de atuendo cada santo según la época. La diosa soledad está inmersa en nosotros mismos y no nos damos cuenta. Estamos tan ocupados en solucionar los problemas de los demás que vivimos buscando la felicidad en todas partes
en la televisión, la radio, el internet, el negocio, el dinero, en los hijos, los amigos, debajo de la cama, incluso hasta en la misma soledad. Si tenemos fe y sabemos cuáles son nuestros deseos, ¿de qué sirve honrar a la soledad sin garantías de plenitud? Si te gustó este mensaje, te invito a que lo compartas con tus amigos, con tus familiares, con tus personas allegadas. También que te suscribas al canal Gacela TV. Esto es Mente Activa.